Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de Después del Después. Ahora en un spot diferente. La verdad es que para este episodio preferí grabarlo de esta manera porque creo que va a ser interesante, o bueno, al menos quería tomar como punto central de este episodio lo que comúnmente, o bueno, lo que se denomina alimentación intuitiva. Ok. ¿Por qué quería hablar de alimentación intuitiva? Para esto vamos a dar un poquito de contexto. Actualmente ya se hacen 6 semanas, un poquito más del mes, desde que oficialmente transicioné de esta fase de pérdida de grasa a una fase de mantenimiento, por así decirlo, haciendo esta división bastante general, que para mí al final sí, eh, lo más notable superficialmente hablando, pues es la comida, la energía, las kilocalorías que puedes ingerir durante contraponiendo estas dos etapas. Pero algo que últimamente me he percatado que es muy valioso, o más bien dicho, uno de los cambios más relevantes e importantes es la mentalidad. O sea, la manera en la cual te comportas y saber, o al menos para mí, darme cuenta que no estoy ya en una restricción energética o ese no es el fin, ¿no? Porque debido a que estuve un tiempo considerable perdiendo grasa, poquito más de 6 meses, siento que me quedé con una manera de sobrellevar mi alimentación enfocada a la restricción energética. Y sobre todo lo que tiene que ver con la percepción de mis sensaciones de hambre y de saciedad. Y que al final me quedé bastante metido sobre todo en distinguir o ser muy preciso con esta parte de la alimentación en cuanto a cantidades. Y al menos creo que eso me ha jugado en contra estas últimas 6 semanas. ¿Por qué me ha jugado en contra? Porque eso no me quita, por así decirlo, ese estrés o esa carga extra que tuve durante la parte, bueno, sobre todo las semanas finales de la pérdida de grasa, en pues como que tener esta parte cuantitativa de los alimentos, de cuánto estoy pesando, cuánto estoy pesando de arroz o cuánto estoy pesando de papa y como que llevar esta parte numérica. Y eso al final conlleva un estrés porque es estar pesando las comidas y que es algo necesario sobre todo ya en ciertos contextos muy específicos, cuando ya tú quieres ser lo más exacto posible en cuanto a tu alimentación y saber que estás en restricción energética. Pero que eso tal vez ya no tiene tanto sentido cuando tu intención no es estar perdiendo peso, perdiendo grasa específicamente, ¿no? Y al menos ahorita voy a transicionar durante la siguiente etapa a este proceso más de alimentación intuitiva, que no lo voy a negar, es un reto para mí porque yo estoy bastante acostumbrado a pesar mis alimentos y a tener como que esta parte del tracking. No eh, en el sentido de registrar todos mis alimentos, no, pero sí de pesarlos, de cuantificarlos. Sin embargo, aquí creo que esto lo voy a intentar unirlo con el anterior video, el video de confiar en tus hábitos, que llega a ese punto en el cual si yo no confío en esos hábitos, va a ser muy complicado porque siempre voy a relacionar el estar cumpliendo con mi objetivo con el estar cumpliendo con el pesaje de los alimentos, o como que ver esta parte bastante clara, entre comillas, de que si estoy pesando los alimentos, si estoy comiendo estas cantidades específicas, estoy cumpliendo con el plan, ¿no? Y no quiero llevarlo por ese lado porque siento que al menos durante estas últimas semanas ya se empezó a volver también un estrés extra, como si siguiera en restricción energética. Y eso es lo último que quiero porque al final
también la intención es tomar estos 6 meses que tengo por delante antes de iniciar formalmente mi preparación en el siguiente año, para poder cultivar otro tipo de habilidades que me van a ayudar a mí en el largo plazo a poder navegar los distintos contextos que tenga yo que, o por los que tenga que pasar durante las respectivas etapas de una preparación. Entonces, ahorita mi intención es justamente voltear a esta parte intuitiva, voltear a esta parte de confiar en los hábitos. ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Pues bueno, primero que nada, soltando un poco el peso, soltando el peso en cuanto a de los alimentos, el pesaje de los alimentos, ¿sale? No voy a traquear el peso de los alimentos, voy a confiar en la parte de mis sensaciones, en la parte de mi ojo, por así decirlo, confiando en que pues plenamente tengo una estructura de alimentarme o una dieta de default bastante clara, ¿no? O sea, tampoco es como que muchas veces se puede malinterpretar esta parte de ya no pesas o lo que muchas veces se considera como el diet break de pues come lo que quieras, ¿no? O sea, ya, X, olvídate, ¿no? O sea, como que siento que todavía a la báscula se le da mucho esa visión de estructura y si no pesas, entonces estás fuera de la estructura y si estás fuera de la estructura, entonces pues ya, no hay seguimiento, no tienes el por qué seguir nada. Pero creo que al final justamente el soltar la báscula para mí va a ser el reflejo máximo de la construcción de mis hábitos. O sea, no le veo otra manera de describirlo. Creo que eso al final es lo que te va a poder colocar o darte una idea de en qué punto estás en cuanto a, una disculpa, en cuanto a en qué punto, más bien dicho, si estás lo suficientemente bien preparado para afrontar o no una preparación. Porque si requieres de estar pesando, si no reflexionas sobre tus sensaciones de hambre, de saciedad, te estás poniendo en un camino que probablemente, no te voy a decir que no vayas a navegar, puedes navegar, pero no te la vas a pasar tan bien. Y probablemente eso te va a jugar una mala pasada en el largo plazo. Entonces, para mí es como que justamente cultivar esta otra faceta y ayudarme a mí, o más bien dicho, ponerme en qué tipo de habilidades me hacen falta, probablemente para poder situarme justamente en una mejor posición para iniciar mi preparación. Y, pues bueno, alimentación intuitiva. Primero que nada, ¿qué vamos a intuir, ¿no? O sea, ¿qué parte de alimentación intuitiva? Y es justamente el saber que tienes que cumplir con ciertas, pues digamos, cierta selección de alimentos, en mi caso, que pues cumplan con los requerimientos nutricionales que yo necesito, sabiendo que en este momento tanto mi necesidad energética es mantenerme, o sea, es llegar a estas calorías de mantenimiento, no estar activamente en un superávit energético, pero al mismo tiempo también tener una selección variada de frutas y verduras y consumir suficiente proteína al día. Para esto, antes de plantear esta parte de alimentación intuitiva, durante las anteriores semanas ya me di una idea bastante clara de cómo se deben ver las cantidades de mis alimentos, empezando principalmente por las proteínas, ¿ok? O sea, al final muchas veces se propone esto de al menos trata de registrar tus proteínas para que te des una buena idea, pero yo ya me di una idea de cuánto o cómo deben de verse mis alimentos. Evidentemente, pues pesarlos es lo más exacto que puedes hacer, pero yo ya al darme una idea como que puedo tener claro aproximadamente en dónde me debo de encontrar y cuál va a ser mi punto de referencia a mi peso, ¿no? La báscula. O sea, si yo veo que activamente empiezo a perder peso o empiezo a bajar mi peso en la báscula, pues entonces estoy en una restricción, ¿no? O sea, estoy comiendo menos. Si veo que empieza activamente a subir bastante, pues probablemente significa que estoy en un superávit, ¿no? Y tal vez tendría que regular los alimentos o pasar a un punto más intermedio de porciones, un punto más bajo de porciones. Esos van a ser como que mis puntos de referencia, bien importante. Aquí la referencia no va a ser el peso de un día, sino que al menos voy a intentar hacerlo durante estas siguientes otras 3 semanas antes de grabar el cuarto episodio del después,
para tener una visión un poquito clara de qué pasó con mi peso. También para mí va a ser bien interesante porque esto es algo que nunca he hecho. O sea, sí he llegado a ese punto en el que no necesariamente registro, pero siempre hay un registro. O sea, siempre peso algo mínimo, ¿no? O sea, algo. En esta ocasión no voy a pesar nada. No voy a utilizar la báscula para nada. Voy a dejarlo a cómo yo voy viendo la parte de las porciones, a las porciones que yo estoy acostumbrado a consumir, y también en gran medida pues con mis sensaciones de hambre y de saciedad, que es donde quiero hacer mucho hincapié. Durante estas últimas semanas estuve implementando esta tablita que por aquí va a estar apareciendo, para evaluar con qué tanta hambre llego a cada comida y qué tan saciado termino después de cada comida. Que eso es muy importante porque al final sí es algo a lo que le he prestado importancia estas últimas semanas, porque si no presto importancia, o si no le prestas importancia a eso, de repente se vuelve muy superficial el hecho de comer. O sea, se vuelve muy de comer por sentir cierta sensación agradable al paladar. Y aquí es donde puede jugarte esta mala pasada de pensar en llénate, y no tanto voltear a ver lo que comúnmente se le conoce la alimentación consciente, el mindful eating, el decir sentarte, disfrutar los alimentos, tratar de no tener distracciones al alimentarte, todo ese tipo de cosas que pueden sonar muy alejadas de repente de lo que comúnmente se ve como culturismo, pero que en verdad van a hacer una gran diferencia, porque entonces te hace más consciente de, oye, cómo estás masticando, qué cosas tienes enfrente, y eso aplicarlo para todas y cada una de las veces que te alimentes, creo que es, órale, o sea, sí puede hacer un cambio bien cañón para tener una mucho mejor relación con los alimentos y sobre todo promover más esta parte de alimentación intuitiva. Entonces, transicionando a esta parte de alimentación intuitiva, ¿cómo se va a ver mi alimentación? En general, ahorita tengo dividido entre 3 a 4 comidas al día, va a depender, pero mi primera comida la tengo con claras, huevo entero, frutas, verduras, y por lo regular ahorita estoy consumiendo 2 piezas de pan integral, o a veces lo intercambio por tortillas, o a veces lo intercambio por tostadas horneadas, dependerá, pero regularmente siempre es pan integral. Y de ahí le meto leche y cereal, ¿no? Frutas y listo, plátano. Y esa es como que mi primera comida. Después de ahí ya esa es mi comida, mi primera y mi preentreno también, por eso es que trato de consumirlo como que a unas, pues ya algo entrado el día. Y posterior a ello ya sigue mi postentreno, que es avena, prote y fruta. No hay más, ¿no? O sea, es básico. De ahí mi comida ya por la tarde, tarde-noche, es una fuente de proteína, que en este caso casi siempre es pollo, una que otra vez implemento res, pero casi siempre es pollo, verdura. Ah, sí, cierto, en la primera comida se me olvidó, pero le agrego aguacate. Y también en esta tercera comida le agrego aguacate. Y de cereal le agrego arroz. Últimamente estaba haciendo papa, pero ahorita voy a optar más por arroz porque de repente, como esta comida ya la llego a hacer por la noche, entre las 8, 8:30 de la noche, a veces ya la papa, como es un volumen o en cantidades representa un volumen importante, como que terminar de consumirlo así como que ya no me es tan agradable. Entonces probablemente ahorita voy a empezar a instaurar un poquito más de arroz, a ver qué tal. Y a veces en la noche por lo regular le meto yogurt y fruta, ya para terminar, dependerá. Si llego todavía con un poquito de sensaciones de hambre, pues lo consumo. Al menos esa es la manera en la cual lo distribuí durante mi restricción energética, con cantidades menores, y con algunos alimentos los tuve que retirar, pero esa es mi estructura en general de alimentación. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero sin pesarlo y tratando más o menos de llegar a las cantidades adecuadas. ¿Cuántas son las cantidades adecuadas? Ahorita lo último que llegué a traquear fue estar entre unas 2.500, 2.600 calorías. Durante las primeras 4 semanas todavía me mantenía un poquito en restricción energética porque, no era mi intención, pero me percaté porque mi peso empezó a bajar, o sea, empezó a subir a 72, 73, después empezó a bajar otra vez a 72, empecé a pesar a 71 otra vez, probablemente influenciado por como miedito a soltar un poco
la condición, por así decirlo. Que esto igual es bien importante. Al final es sacrificar, entre comillas. Digo que no es sacrificar, no creo que esa sea la palabra adecuada, ni el acto adecuado. No es tanto sacrificar, sino más es entender el momento en el que te encuentras, ¿no? Y que ahorita el momento no es perder grasa, no es verme magro, o sea, no el querer, que obviamente cuando yo toqué como esa parte de, órale, me estoy viendo bien, como que querer mantenerla, pero la verdad es que pues eso en el largo plazo me va a generar más estrés, ¿no? Y saber que sí o sí cuando inicie mi otra etapa de restricción energética, la intención no es empezar con mi 71, que fue a lo mínimo que llegué, sino más bien ya no empezar con los 83 con los que empecé la primera restricción. Y creo que eso es de lo más importante y valioso, porque si no, nuevamente se empieza a volver esta bolita de nieve eterna, en donde nunca estás satisfecho con cómo te ves y siempre quieres verte de cierta manera y únicamente eso te genera estrés. Y yo ahorita, en vez de disfrutar mis entrenamientos, de promover otro tipo de habilidades como esta parte que les comentaba de alimentación intuitiva, de hacerme consciente de mis sensaciones de hambre y de saciedad, pierdo el tiempo, pierdo el foco en querer que la báscula dé un número, ¿no? Entonces, sí, como que pienso soltar un poco esa parte que el físico va a verse como tenga que verse. Obviamente vas a ganar bastante porcentaje de grasa si tienes malos hábitos, si comes mal, si únicamente optas por ultraprocesados, evidentemente va a pasar eso. Pero si confías en tus hábitos, si tú sabes que hiciste un trabajo previo para estar o reflexionaste sobre aquellos comportamientos que te colocan en una mejor posición en cuanto a tu relación con los alimentos, tu relación con tus sensaciones de hambre y saciedad, no hay nada que temer, ¿no? ¿Va a aumentar el peso? Claro que va a aumentar. ¿Va a aumentar el porcentaje de grasa? Claro que va a aumentar. Pero pero eso no es malo por sí mismo, ni tampoco significa que hiciste todo mal. Porque muchas veces es como de llegar a ese punto o llegar al punto en el que estéticamente tú querías llegar, ya sea en cuanto a peso, a porcentaje de grasa, y de repente pensar que si te sales de ese punto ya todo lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces quiero ahorita como que liberar un poco de tensión desde ese punto de vista y tratar de sobrellevarlo de mejor medida, de mejor manera y optar justamente por esta parte de alimentación intuitiva y ver esto cómo va influenciando sobre mi peso, cómo va influenciando sobre mi gestión del estrés, cómo va influenciando sobre mi entrenamiento y justamente teniendo como punto de partida el ponerme o cultivar estas habilidades que me van a ayudar a mejorar mi punto de inicio de preparación. Entonces, pues sí, eso es lo que vamos a hacer con alimentación intuitiva. Episodio número 3, semana número 6 después del después. Vamos a ver qué sucede durante las siguientes semanas. Y pues nada, nos estamos saludando en el episodio número 4. Ya les iré comentando qué pasará durante estas 3 semanitas. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el número 4. Bye bye.